Conocer el contexto nos ayuda a conocer la Gran Comisión. Triunfo 96.9 FM presenta Hablemos en Contexto con el pastor Jonathan García. Bendiciones, buenos días a todos nuestros hermanos y hermanas oyentes de Triunfo 96.9. Estamos aquí desde San Juan, Puerto Rico, en vivo, en la emisora que te hace bien, y estamos súper contentos de poder estar aquí nuevamente. Estamos súper agradecidos por las oportunidades que el Señor nos da, no solamente para poder participar y estar aquí, sino estar en contacto con cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, es una bendición. Y definitivamente disfrutamos muchísimo poder estar en esta emisora, pero también estar en contacto. Y antes de comenzar el tema y presentar al invitado que tengo hoy no estoy solo, no tengo que hablar una hora solo, Rafi. Estoy súper contento porque el viernes pasado, ¿verdad? Hace un tiempito, tuve la oportunidad de ministrar en un lugar, y se me acercó una hermana y me dijo: mira, tan pronto llegué, aquí está tu café. Y no entendí muy bien el concepto, ¿verdad? Dentro de un templo generalmente no damos café en nuestros cultos. Y me dice, yo salgo un momento y le dice a mi esposa: no, lo que pasa es que Jonathan en su programa de radio siempre dice que sin café no puede, que no puede comenzar el día sin café, así que aquí está su café para que cierre el día. Y quiero agradecer a la hermana Sandra de Arecibo por ese detalle que tuvo conmigo, una hermana que siempre nos ve, y me dijo que su nieto tiene el mismo nombre mío, así que es tocayo. Y estamos contentísimos de poder tener contacto con la gente en diferentes lugares donde vamos, hasta en funerarias. Me he encontrado gente que me habla un poquito del programa y es un gozo poder tener esta experiencia de conectar con ustedes. Como saben, usted puede también comentarnos a través del live. Estamos en vivo a través del Facebook, y por ahí usted puede hacer comentarios, decir, preguntar, todo lo que usted quiera. Y como yo siempre digo en cualquier clase o taller que doy y en cada programa, usted no tiene que estar de acuerdo 100% conmigo. Yo no soy la Biblia, no soy infalible, sino que entramos en discusión de algunos temas que yo creo que son muy importantes y relevantes, específicamente para el quehacer misional de la iglesia. Y en el día de hoy quiero hablar un poco sobre el compromiso social de la iglesia, pero antes de eso quiero presentar al pastor Rafael López, ¿verdad? Y Rafi, quisiera que salude a la gente. Para mí Rafi, ¿verdad?, es un amigo de muchos años, fue mi consejero de jóvenes, ¿verdad?, que él empezó bien joven, fue mi consejero de jóvenes hace algunos años atrás. Ha vivido procesos muy difíciles, tanto él como su esposa están pastoreando en este momento en la iglesia, en nuestra iglesia en Antón Ruiz, en Humacao, y Dios les ha estado bendiciendo en una iglesia muy linda, una renovación muy linda que han estado viviendo en su pastoral allí en la iglesia, un impacto comunitario. Me he encontrado un montón de gente porque yo vivo cerca y me hablan de las cosas lindas que Dios está haciendo en Antón Ruiz. Ni siquiera ustedes me cuentan tanto, pero hemos escuchado muchos testimonios de lo que Dios está haciendo en ese lugar, Rafi, y quiero darte gracias que estás aquí en esta mañana. Ahorita vamos a hablar de unos temas muy importantes que quieres presentar, pero también quisiera que saludes a la radio audiencia. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga a todos, amados, que la gracia y el favor del Señor reine sobre cada una de nuestras vidas. Como ya nos presentó el hermano Jonathan, este servidor José Rafael López, me conocen por Rafi López, y por la gracia del Señor estamos aquí para poder compartir un tema muy interesante, ¿verdad? Que esta iglesia, la Iglesia de Dios Pentecostal, nos ha apoyado durante muchos años, durante 15 años han estado apoyando este proyecto que sabemos que es de bendición para muchas personas que necesitan de los servicios que ofrecemos. Rafi, ¿puedes presentarnos cuál es el proyecto? Quiero ir rápido a eso y después quiero anclar un poquito en la Biblia y después te quiero hacer unas preguntas muy importantes, porque a veces nosotros pensamos que el ministerio solamente se trata y la iglesia está aquí para hablar del cielo. Y a nivel social, sí, estamos en este mundo para hablar de la salvación, pero tenemos una responsabilidad para la realización del reino de Dios. Y el reino de Dios no se realiza en el cielo, porque allí está ya el reino de Dios, sino que la idea es poder nosotros traer ese reino, como decía Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado, y lo anunciaba, hablaba de arrepentimiento, pero también el arrepentimiento tiene que ver mucho con el pueblo de Dios, no solamente con los perdidos, sino cómo el pueblo de Dios reacciona al reino. Y yo quisiera que nos hables un poquito del proyecto de estos 15 años, de qué se trata, porque quisiera que nosotros podamos abrazar el compromiso social, el compromiso que tenemos con nuestras comunidades, porque yo creo que eso hace mucho la diferencia. Sí, Jonathan,
Ahorita comentábamos, ¿verdad?, que un pastor es un administrador que trabaja en la iglesia, no solamente el ámbito espiritual, hay otras áreas que tenemos que trabajar como gerente de la iglesia. Lo mismo pasa en el ministerio, tenemos que entender que el Señor nos llamó a servir. Dicho sea de paso, nuestro eslogan en la iglesia local le hemos denominado llamados para servir, porque la iglesia es el ente de Dios aquí en la tierra para demostrarle el amor hacia la humanidad, hacia los seres humanos, y somos nosotros los canales que Dios utiliza para ayudar a otros. Así que este ministerio, podríamos llamarlo ministerio porque trabaja directamente no solamente con la iglesia, sino con toda la población, no importa denominación, no importa si es cristiano o no es cristiano. La Fundación Acción Social Interdenominacional, nosotros trabajamos, ¿verdad?, con lo que es la colecta de dinero para seguir ayudando al Hospital Oncológico de Puerto Rico, que hace una labor extraordinaria, ¿verdad?, trabajando con lo que son los pacientes de cáncer. Y no solamente le damos este donativo al Hospital Oncológico, sino que nosotros nos quedamos con un 5% para poder ayudar particularmente a diferentes personas que están pasando por este proceso y necesitan ver esa inyección para poder pagar la gasolina, la transportación, cualquier otra ayuda que ellos necesiten. Quizás el deducible no le cubre completo, pues a través de esta ayuda pues podemos darle un incentivo. Obviamente nosotros utilizamos para poder ofrecer estos servicios, le entregamos una hojita donde ellos tienen que complementar, porque queremos ayudar a aquellos que realmente tienen necesidad. Hay personas que pueden costear sus gastos, por lo tanto pues queremos ayudar al necesitado. Así que esa es la misión de la fundación, que durante 15 años, este año cumplimos 15 años en esta linda labor, y valga la redundancia, tenemos que decir que la Iglesia de Dios Pentecostal, cada uno de los pastores han sido, ¿verdad?, pues la base fundamental para poder hacer esta labor. Se abre la puerta a cualquier organización, cualquier otra iglesia que quiera ayudarnos, cualquier comercio que quiera aportar y ayudarnos para seguir ayudando, para que ese hospital oncológico siga recibiendo, ¿verdad?, pues la maquinaria, el equipo necesario para seguir haciendo la labor que está realizando en Puerto Rico. Lo ideal sería que nosotros oremos y Dios siempre haga un milagro, ¿verdad? Y tenemos fe en que Dios hace milagros. También, claro. Porque creemos en la oración, creemos en el don de milagros, en el don de sanidad, pero hay ocasiones que dentro de la soberanía de Dios eso no ocurre. Y la iglesia, dentro de esas realidades, hemos visto milagros, y ahorita vamos a hablar de eso, pero dentro de las realidades, yo pienso mucho cuando hablo de nuestro compromiso social, y alguien podría decir, compromiso social, el cáncer, las enfermedades, sí es un compromiso social, y uno de los textos que a mí me gusta pensar mucho es el libro de Hechos capítulo 6, específicamente cuando se escogen los diáconos. Esa responsabilidad de delegar dentro de la comunidad de fe a un grupo de personas que se encarguen de alimentar a viudas y enfermos, visitar, dar seguimiento, y a veces nosotros solamente pensamos que la predicación del evangelio se trata de esta idea de, bueno, vamos a poner manos o vamos, pero esto también es predicación, esto también encarna el evangelio, esto también responde al llamado de nosotros poder hacer discípulos a través de estos servicios sociales. Y yo quisiera, Rafi, que tú me digas por qué tú estás comprometido con esta causa. Me gustaría escucharlo. Amén, amén. Uniendo a las palabras que estás diciendo, nosotros somos los brazos extendidos de Dios para poder llegar a la necesidad de la comunidad y de cada una de las personas. Y cuando uno ha pasado por el proceso del cáncer, se identifica un poco más allá. Yo siempre le digo al grupo de trabajo que trabajamos en esta fundación, que una de las proyectos que debemos siempre tener en mente es que
cada una de las personas que se involucran en este ministerio se identifiquen con la necesidad de otros. Porque siempre estamos pensando en la mía, en mi necesidad, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero obtener, pero no pensamos en el otro. La palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 40, de cierto os digo que en cuanto hiciste esto a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y que cuando nosotros hacemos la labor social y hacemos este tipo de trabajo, no lo estamos haciendo meramente por la persona, por la necesidad de la persona, lo estamos haciendo honrando, glorificando al Señor y a la misma vez siendo esa mano extendida de Dios para llegar a las personas. ¿Cómo conocerán de Cristo? A través de nuestras acciones. Es fácil decir voy a orar por ti cuando tengo una necesidad y no la suplo. Esto es como el campo misionero. Queremos llegar y hablarles a otros de Cristo, a un Dios de provisión, a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, pero la gente lo va a ver a través de nosotros. Yo estoy bien identificado con la causa porque para el 2004 yo fui diagnosticado con cáncer linfático y pasé por todo este proceso. Pasé por el proceso de las quimioterapias, de la radioterapia, pasé por el proceso de estar absorto, o sea, me sentía como que ya mi tiempo había terminado, o sea, que comencé con un proceso de depresión. Así que no estaba pastoreando en ese momento, yo todavía era un miembro laico de la Iglesia Pentecostal en Texas 1, quien pastoreaba en aquel entonces era el reverendo Hernán Rivera, nuestro obispo, y allí estábamos sirviendo. Y algo peculiar, Jonathan, y es que aunque estaba pasando por el proceso, seguíamos sirviendo, seguíamos trabajando. Y este proceso que yo viví, y luego mi esposa también lo vivió, porque en el 2005 yo salgo, ¿verdad?, del proceso de mi tratamiento, salgo libre de cáncer, pero mi esposa comienza en el 2005, ya yo había comenzado mi pastoral, ella comienza con su proceso de cáncer de mama. Así que por ambos lados, en ese momento yo no lo entendía, Jonathan, y tú sabes que la perspectiva de lo que es el varón, el varón somos un poquito más secos, menos nos identificamos mucho menos con las cosas, las mujeres se identifican mucho más. Claro. Y yo no entendía por qué yo había pasado por el proceso y al principio de todo este proceso yo le decía al Señor, pero porque a mí, yo tenía 39 años, mis hijos todavía estaban pequeños, etcétera. Cuando mi esposa pasa por el proceso del cáncer, pude entonces comprender. Pasé por este proceso por dos razones. Una, porque tuve que pasar por el desierto como pasó Cristo al momento de su ministerio, porque en el 2005 yo comienzo el ministerio pastoral. Y segundo, porque mi esposa era ahora la que estaba pasando por el proceso y este servidor tuvo que vivir la experiencia para ahora hacer el apoyo de mi esposa, que aunque usted no lo crea, amado, son procesos diferentes, y aunque mi esposa es fuerte, pero en el ámbito, ¿verdad?, de lo que es la pérdida del cabello, pues eso trastoca mucho a la mujer, claro. Especialmente una esposa de pastor, gloria al Señor, y yo pude comprender y poder ser el support de ella en medio de su proceso. Yo te pregunto, conozco un poquito la historia, porque estábamos en la misma iglesia, y recuerdo, ¿verdad?, el proceso. Es chocante un poquito que una persona joven sea diagnosticada por cáncer, porque generalmente antes pensábamos en el cáncer y pensábamos en los ancianos. Ya no es así. Ha habido un impacto ahora en la vida, no sé qué estamos comiendo, no sé qué hay en el aire, pero algo debe estar ocurriendo. El programa no trata de ciencia, así que yo no soy científico, no voy a entrar en eso, ¿verdad? Sin embargo, si quisiera, y como tú bien dices, o sea, de paciente pasaste a ser cuidador. Y hay un proceso, y por eso cuando estaba pensando en la experiencia de ustedes, pensé en el libro de Hechos, específicamente la elección de los diáconos, porque a lo mejor algunos de nosotros nunca hemos pasado por esto,
o tenemos personas, alguien nosotros conocemos que ha sido paciente de cáncer en nuestra familia, cercano, lejano, algún amigo, algún miembro de la iglesia. Y recuerdo ese impacto en la iglesia local, porque cuando Rafi está libre de cáncer, ¿verdad? Como que todo el mundo celebramos, todo, wow, súper, Dios ha sido fiel, era un cáncer complejo, complicado. El tratamiento yo recuerdo que el tratamiento era severo, porque recuerdo la radio que te daban. Me quedé 2 veces sin voz, completamente. Pero entonces cuando llega la noticia de Maritza, fue como que, Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Surgen muchas preguntas, y a lo mejor dentro de la audiencia tenemos un montón de gente que está pasando por esto, o que están siendo cuidadores, porque el cáncer no afecta solamente al paciente, sino que afecta también a la comunidad, a la iglesia, a la familia, especialmente la gente que está viviendo con esas personas. Y yo quisiera que tú nos digas cómo Dios fue el sostén de ustedes, porque no puedo hablar solamente de ti, porque fueron los dos. O sea, literalmente tú sales y comienza Marisa, recuerdo que empezaban igual a pastorear en Maunabo, que fue su primera experiencia pastoral. Yo fui un montón de veces a la iglesia de Maunabo, todavía era miembro también igual de Texas, y quisiera que tú nos hables, porque dentro del proceso pastoral es como que Dios, necesitamos estar sólidos, estamos en este proyecto, tenemos que echar esta iglesia para adelante, como tú bien dices, 3 muchachos jóvenes, porque me acuerdo de todo. ¿Cómo Dios fue, o sea, fue tu sostén? ¿Cómo la crisis también te ayudó a reinventarte, a repensar, a ver la vida de una manera distinta? Porque estoy seguro que esa crisis te dio una nueva óptica de la vida, porque no hay manera de pasar tu cáncer, tu esposa cáncer, sobrevivir y responder al llamado de Dios. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué tú respondiste al llamado de Dios en ese entonces? Bueno, mira, Jonathan, hay una realidad, y es que hay una voz interna que viene directamente del cielo, que habla nuestras vidas y que se revela. Dios se revela a nosotros todavía, amados. Dios se sigue revelando al ser humano. Y cuando yo estaba pasando por un proceso, al principio, mis primeros meses, yo estaba siempre renegando. ¿Por qué a mí? Y siempre estaba cuestionando y preguntándole a Dios. Pero en un momento dado, de esas noches donde salía de mi habitación, me iba para la sala a pedirle al Señor y a clamar a Dios, yo iba a derramar mis lágrimas delante de la presencia del Señor, porque yo lo que hacía era, me acostaba y lo que me veía en un ataúd, y veía mis huesos ahí en ese ataúd. Y yo entiendo que en ese momento era como un ataque del mismo infierno, donde quería el enemigo, ¿verdad?, minar mi fe. Y yo lo que hacía era que me iba, esa es una de las cosas, me iba a orar siempre. Segundo, nunca dejé de congregarme. Lo recuerdo. Nunca dejé de hacer el trabajo que Dios puso en mis manos en la iglesia de Dios. Te fuimos a buscar una vez por un matutino y te montaste con nosotros en medio del tratamiento, hermano. Matutino a las 12 de la noche. Me acuerdo de eso. Cuando me decían a las 8 de la mañana, Rafi, que queremos ir a jugar baloncesto ahí bonito, tú nos puedes llevar, y arrancaba y los llevaba. No dejé de hacer el trabajo que tenía que hacer. Porque muchas veces, mi amado, nos encerramos en el dolor, en el sufrimiento, en el que ya se acabó todo. Y a pesar de que llegaban todos esos pensamientos, la única manera de contrarrestarlo era orando, buscando el rostro del Señor y sobre todo congregándome. No dejé de congregarme. Por eso cuando las personas están pasando por este proceso y están en su tratamiento, yo les digo, no dejes de congregarte, no dejes de buscar del Señor, no dejes de orar, no dejes de buscar su presencia. Todo esto que vivimos, o que yo viví, y lo vivió mi esposa también, porque mi esposa, cuando mi esposa es diagnosticada con cáncer, ya habíamos comenzado nuestra pastoral, e ella hizo lo mismo. Ya en ese momento pastoreamos en Maunabo. O sea que tenemos que salir con los 3 muchachos y mi suegra, todos para el templo. Ella se iba conmigo, ella recibía su tratamiento. Cuando yo salía del tratamiento, yo me iba a la iglesia, porque nosotros transmitíamos lo que era el culto de los domingos, grabábamos y se lo distribuíamos a los hermanos, y yo estaba a cargo de trabajar con
con las grabaciones, Ujú. y yo me iba a trabajar con eso. De hecho, había un hermano en la iglesia que su mamá estaba pasando por el proceso y también estaba recibiendo quimioterapia mientras yo recibía, y él me vio muchas veces allí en el lugar, y un día llegó, me vio allí recibiendo el tratamiento, su mamá estaba recibiendo el tratamiento, y cuando él va a la casa, fue a la iglesia a buscar una silla, porque el culto iba a ser en su hogar, él me vio trabajando en la iglesia y me dice, ¿qué tú haces aquí? Y yo digo, pues aquí trabajando. Pero ¿cómo va a ser? Si cuando mi mamá sale del tratamiento, ella se va a la casa y el dolor y a vomitar, etcétera. Y pues por la gracia del Señor, Dios me tiene de pie. Y esa fue una de las cosas, Jonathan. No desviarme y no perder la fe, buscar su rostro, buscar su presencia, hasta que un día escuché esa voz interna que me dijo, no me preguntes más por qué, sino para qué. Y cuando yo comencé a preguntarle al Señor para qué, cuál era el propósito, entonces el Señor mismo me revela, porque yo pasé por este proceso, amado, porque mi primera pastoral, los primeros pacientes con quien trabajé fueron con pacientes de cáncer. Lamentablemente muchos de ellos ya no están aquí, se fueron a la presencia del Señor, pero los pude pastorear, los pude ayudar emocionalmente, pude estar con ellos en todo su proceso, porque allí no llegaba un pastor que no había pasado por el proceso. Allí no llegaba un pastor que no conocía su dolor, no conocía sus necesidades. El pastor que llegó allí, a esta congregación, conocía todo lo que ellos estaban viviendo y podía ser ese support que ellos necesitaban. Y aunque el proceso debe ser traumático, porque pasar por un proceso como este, tener dos impactos también, por lo menos en la familia de ustedes, de este tipo de diagnóstico, me llama la atención algo que tú mencionas específicamente del hecho de que tenemos que seguir buscando a Dios en medio de estos procesos. A veces, generalmente, lo primero que hacemos es dejar de congregarnos, porque pensamos que la iglesia ha estado enseñando sobre esto también, cómo el enemigo tiene la capacidad de aislarnos cuando estamos en un proceso de crisis. Si te aíslas, pierdes, porque pierdes el contacto con la comunidad, pierdes lo terapéutico que es el servicio, y a veces nosotros no entendemos lo terapéutico que puede ser la presencia del Espíritu Santo, la palabra del Señor, el consejo pastoral, lo que ocurre dentro de la iglesia, los abrazos, estamos contigo, estamos orando por ti. ¿Cuán impactante fue eso y terapéutico en el proceso de ustedes? En el caso, estamos hablando de dos casos, ¿verdad? El caso mío y el caso de mi esposa. Es que es imposible separarlo, porque tú lo viviste como paciente y después lo viviste como... Exacto. Hablando como paciente, porque en el caso mío fue en el 2004, el caso de mi esposa fue en el 2005. Ya yo estaba pastoreando, así que ya yo estaba en esa área del líder, del pastor, etcétera. Claro. En el caso, cuando yo estoy pasando por el proceso, la iglesia fue, bueno, yo no tengo palabras cómo describir cómo la iglesia trabajó mi proceso, en todo el sentido de la palabra. Los jóvenes, en mi casa todas las semanas, porque yo tengo que dejar el trabajo. Cuando yo trabajaba aquí yo llegué a trabajar aquí en Triunfo, como locutor, durante las madrugadas, y estuve trabajando en el Canal 46, en el área de máster, después estuve en tráfico, etcétera. Y yo tuve que dejar el trabajo porque así me lo recomendó el médico. Y yo estaba en casa, mi esposa en ese tiempo ya trabajaba, así que los bombardeos, etcétera, que venían en la mente eran tremendos, pero la iglesia nunca dejó de visitarme. Mi temor era la finanza, porque se trastocaba, ¿verdad? Claro. La entrada. No había una semana que no llegara o los jóvenes, o las damas, o los caballeros, o los niños, o la iglesia en pleno, que yo recibía en mi casa dinero, recibía compras. Había una familia de la iglesia que todas las semanas, todas, sin fallar una, me llevaban una compra.
cuando más lo necesitaba. O sea que el support que uno recibe de los hermanos, una de las cosas que en alguna ocasión alguien me comentó, cada vez que se hacía el llamado para la oración, y esto yo lo practico y lo predico y se lo enseño a los hermanos que están pasando por proceso. Si usted tiene que pasar 50,000 veces al altar, pase. Yes. Hay personas que me decían, pero ven acá, es que tú no tienes fe en la oración que hizo fulano. Y lo que pasa es que yo creo que como Cristo nos enseñó, yo creo que como la viuda, que era persistente, ella buscó a ese juez pidiéndole que hiciera justicia, y hasta que no hizo justicia, no lo dejó tranquilo. Así que yo creo que yo voy por mi milagro, y yo voy a clamar al Señor y voy a orar al Señor, pero también en el momento que se hace el llamado, yo voy en fe. Y yo parecía una Magdalena cada vez que yo pasaba al frente, llorando, pidiéndole al Señor, Dios, extiéndeme los años de vida. Estaba como Ezequías, Señor, extiéndeme los años de vida. Y el Señor me ha extendido. Este año se cumplen 20 años de esa extensión. Gracias a Dios que no fue como Ezequiel, le dieron más que 15. Te dieron un poquito más. Me ha extendido los años porque hay una labor que el Señor nos tiene realizando. Y esto me apasiona, trabajar con los pacientes de cáncer, ¿verdad? Porque, como dije al principio, pasé por el proceso, pero la iglesia, la congregación, los hermanos, el pastor, los líderes, fueron ese support que yo necesitaba. Cuando más triste me encontraba, ahí alguien me abrazaba. El abrazo rompe a uno, porque es la realidad. Entonces cuando abrazan a uno es cuando uno más se plega. Pero gloria a Dios por Jesucristo, por esos momentos, porque sanan. Yes. Son procesos de sanidad, porque hay una sanidad no solamente del cuerpo. Correcto. Porque a veces pensamos que es simplemente la condición de la enfermedad del cuerpo, no, pero es que hay un campo acá arriba, que es el campo de batalla, y cuando tú tienes a una iglesia que te dice estoy contigo, que te dice vamos para adelante, tú vas a salir bien, Dios va a hacer un milagro en tu vida, óigame, eso te pompea. No, y es un proceso de acompañamiento que a veces, y cuando anoche volví a releer el texto, yo he leído este texto tantas veces, y la Biblia dice que Esteban estaba lleno de gracia y lleno de poder. Pero el poder no era una excusa para no servir a la gente. Entonces a veces tenemos en la gente, estamos llenos de poder, llenos de unción, y pues pasan cosas en el culto, y gloria a Dios por todas esas manifestaciones, pero cuando nosotros vemos la vida de Esteban se dedicó a servir. El poder no debe ser una excusa para no encargarnos de la gente. Y yo creo que algo que el proceso de ustedes nos enseña mucho es el compromiso que ustedes tienen ahora con la gente que pasó por eso. Cómo la crisis los trabajó con sus corazones y se reinventaron. En medio de la crisis vieron también oportunidades para honrar el nombre del Señor, vieron oportunidades para servir a la gente. Tú podías decir, ya Dios nos sanó, yo estoy en el pastorado, allá cada cual que resuelva con el oncológico, que camine Raymond y que vaya aquel y vaya el otro, y como iglesia yo lo que hago es predicar el evangelio y me desligo de la crisis de la gente. Pero gloria a Dios por la vida de ustedes, porque ustedes han podido pasar el proceso y crear ese puente de yo viví esto en carne propia y tengo la oportunidad de no solo crear un ministerio, sino de unir un grupo de gente que no han pasado por el proceso. Y una de las cosas por las que quería, cuando me hablaste, dije, no, ven al programa porque quiero que la gente entienda que el cáncer es una enfermedad, pero el cáncer implica gente, personas de carne y hueso. Exacto. Los sobrevivientes son gente de carne y hueso. Entonces, a veces nos desvinculamos totalmente de los enfermos, ¿verdad? Y quisiera que nos hable un poco de eso. Sí, no, hoy es el vecino, hoy quizás es un particular desconocido, pero mañana puede ser tu hijo, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, el desconocido. Y entonces en ese momento, mira, Jonathan, muchas veces hemos recurrido a personas
pidiendo, ¿verdad? Únete a nosotros, vamos a seguir trabajando y no hay ningún tipo de sentimiento de empatía, esa es la palabra, ningún tipo de empatía, y te lo dicen así claramente. ¿Sabes qué me dijeron a mí una vez, en una ocasión? Ustedes lo que hacen es pedir nada más. Y mencionaste a un artista, ¿verdad?, que trabaja fuertemente con el oncológico. Nosotros no estamos en competencia, nosotros estamos unidos. Claro. Unidos. De hecho, en una ocasión estuvimos unidos en una reunión, unidos para trabajar en beneficio de lo que tú acabas de mencionar, de la gente, de las personas. Yo tengo que ver a las personas como si fuera yo mismo, como si fuese un hermano mío, un familiar mío, porque como dije ahorita, hoy soy yo, mañana puede ser tú. Bendiciones, familia, estamos aquí de regreso, Hablemos en Contexto por Triunfo 96.9, estamos en vivo y estamos en esta mañana con el pastor Rafael Rafi López, amén, y está con nosotros hablando un poco no solamente, ¿verdad?, del ministerio de la predicación de la iglesia, sino cómo esa predicación toma muchas formas, y en esta ocasión estamos dirigiéndonos a la predicación, pero también en forma de cómo servimos a los pacientes de cáncer, a los sobrevivientes, la gente que está pasando en el proceso y cómo podemos apoyar entidades. Muchas veces nosotros como iglesia queremos iniciar cosas nuevas, pero hay cosas que ya están iniciadas, que no... y eso es, ¿verdad?, a veces una mentalidad de mesiánica, de que yo puedo hacerlo solo y yo creo que eso lo debemos romper y debemos unirnos a proyectos e iniciativas que ya están, que simple y sencillamente nosotros unirnos a los proyectos, y Rafi ha estado hablando, ¿verdad?, un poco sobre la experiencia de vida como sobreviviente de cáncer, tanto él y su esposa, pero quiero que nos hables un poquito más sobre ASI, sobre el ministerio que ustedes están trabajando, no solamente lo que esperan hacer, sino alguna experiencia también que ustedes han tenido de impacto, ¿verdad?, a nivel económico y ese apoyo a algún sobreviviente o algunos sobrevivientes de cáncer. Sí, mira, por la gracia del Señor estamos aquí en la fundación desde el 2014, este servidor. La fundación cumple 15 años este año de fundada, la fundó nuestro hermano Heriberto Sosa, el pastor Heriberto Sosa. Hoy está acogido a la jubilación, pero mientras él estaba pastoreando, él fue a llevar una hermana al hospital oncológico a recibir su tratamiento, y cuando él vio, en ese tiempo había problemas con la luz eléctrica, el agua, le cortaron el agua, etcétera, porque en cuestión de la economía estaba bien difícil. Y necesitaban mucho más maquinarias para seguir trabajando, ¿verdad?, con la prevención de los pacientes de cáncer. Así que desde el 2014 este servidor nos anexamos, fuimos a una reunión y de allí pues nos escogieron como secretario, y obviamente había un tesorero, pero el tesorero nunca se activó, así que lo que hicieron fue que Sosa me dice, bueno, pues entonces ahora eres secretario tesorero. Desde ese entonces estamos como secretario tesorero de la fundación, y hemos visto, ¿verdad?, cómo la provisión del Señor ha sido tan buena, que a pesar de que ha habido momentos en que la economía no ha estado muy buena, la iglesia sigue aportando. La iglesia sigue aportando. Hemos tratado de que otras congregaciones, otros concilios se unan. En un momento dado se unieron varios, pero es la única, Jonathan, es la única fundación cristiana que está trabajando específicamente con los pacientes de cáncer. No hay otra. Las otras fundaciones que hay no tienen el corte pentecostal o el corte de la cristiano. Nosotros no le ofrecemos o no le damos esta aportación a los cristianos solamente. Esta aportación está dirigida para cualquier paciente de cáncer. No importa la denominación, no importa si es cristiano, si es ateo, si es budista, no importa, ¿verdad? Lo importante es que tiene que tener unos requisitos. Por eso le entregamos una hojita donde ellos llenan, claro, para poder evaluar su caso. Jonathan, la persona tiene que tener cáncer. Hay personas que han venido, ¿verdad?, con otras condiciones,
pero la fundación fue diseñada específicamente para pacientes de cáncer. Ese es uno de los requisitos, y el otro requisito es que tiene que residir en Puerto Rico. Si la persona reside en Puerto Rico y tiene cáncer, puede solicitar la solicitud. Le entregamos una solicitud donde la llenan, la complementan, nos las hace llegar, y la fundación, basado en la necesidad, pues le da una aportación, y hemos ayudado a pastores que ya hoy no están entre nosotros. Uno de los colaboradores lo fue, gloria al Señor, que fue de Educación Cristiana, se me fue el nombre ahora, perdóname, el pastor, ay Dios mío, bueno, uno de los líderes aquí de la iglesia de Educación Cristiana, él partió ya con el Señor, pero la fundación, ¿verdad?, pues le aportó. El pastor Heriberto Calero, su hermano, hubieron hay varios pastores y varias personas de las congregaciones que los hemos ayudado, y el Señor ha multiplicado de la nada, porque en ocasiones pensamos que los números van bien bajitos y de momento suben. Lo que hacemos un llamado a que todas aquellas iglesias, hermanos, comerciantes que deseen aportar y ayudarnos para poder seguir ayudando al hospital oncológico y los pacientes de cáncer. Hago mucho énfasis en esto porque no se va al 100% al hospital oncológico. Claro. Para nosotros poder entonces trabajar con personas particulares en áreas particulares. ¿Okay? Tuvimos un joven de la iglesia de Verdemar que tenía problemas con la retina de su ojo, y hubo que operarlo. Hubo que operar los dos ojos. Y para ambos operaciones, la fundación le ayudó porque era cáncer que tenía. Y te pregunto, ¿cómo la gente puede apoyar la fundación? Para mí es importante esto, porque a veces pensamos que misión es solamente lo que hacemos a nivel global o en otros países, y yo soy, el que me conoce sabe, tú me conoces, mi compromiso global con el tema de las misiones, pero también en casa vivimos en misión. O sea, en la misión, nosotros salimos de la casa, ya estamos en misión. El creyente está en misión todo el tiempo. ¿Cómo nuestras iglesias, entidades, personas particulares, gente que nos está escuchando hoy, mira hermano, usted no tiene que ser de la iglesia pentecostal MI para participar de esto, de cualquier denominación no creyente, ¿cómo pueden apoyar? ¿Dónde pueden apoyar a nivel económico? Háblanos un poco de eso, porque es importante que nosotros entendamos que para poder ayudar tenemos que aportar. Sí, la fundación tiene una cuenta de banco en el Banco Popular, y ahí tenemos un número de cuenta. Si tienes lápiz y papel, un bolígrafo, un papel, lo podéis ir anotando. El número de cuenta es el 362-07-8797. Voy a repetir. Número de cuenta del Banco Popular, 362-07-8797. Tan sencillo como usted mandar un giro o mandar un cheque a nombre de la Fundación Acción Social Interdenominacional. Ok, puede hacerlo abreviado, solamente anota ASI, con eso es suficiente para que usted envíe su giro o su cheque a la fundación, y usted puede estar seguro que este dinero se utiliza específicamente para enviarle al hospital oncológico y a los pacientes de cáncer. Y lamentablemente se nos ha hecho bastante complicado abrir la ATH móvil, y no tenemos ATH móvil, por lo cual tiene que ser a través del giro y el giro, cheque a la cuenta de banco. O a través de la cuenta de banco. Si usted desea, porque hay personas, ¿verdad?, que están acostumbrados a escribir, etcétera, y a ir al correo, etcétera, pues puede enviar su donativo a la siguiente dirección: HC 01 Box 17
392, Humacao, Puerto Rico, 00791. Y a esa dirección pueden enviar su donativo. Si usted pertenece a una congregación y usted le lleva este mensaje a su pastor, o el pastor nos está escuchando, y aunque no pertenezca a nuestra organización, Iglesia Pentecostal MI, no importa de qué denominación aquí, por eso es que la fundación se llama Fundación Acción Social Interdenominacional, significa que es de cualquier concilio. Usted puede pedir una ofrenda especial a la iglesia dirigida a la fundación. Usted puede pedir una ofrenda y esa ofrenda la puede enviar directamente a la dirección que le acabo de decir, o también lo puede depositar a la cuenta del Banco Popular. Rafi, y es importante que nuestra gente pueda involucrarse en el proceso, no solamente de que veamos la predicación como más que lo que hacemos el domingo, lo que hacemos a lo mejor el viernes, lo que hacemos con el micrófono en la mano, que esto también es la predicación del Evangelio del Reino, el Evangelio que es transformador, que cambia vida, que acompaña a la gente. O sea, la fundación es un proyecto de acompañamiento económico, pero también ustedes van allí. O sea, es un proyecto de donde se hace pastoral, se hace teología práctica, ¿verdad? A veces tenemos tanto conocimiento y gente con tanto conocimiento no da ni un paso al frente, ¿verdad?, para servir. ¿Cuál es el llamado que tú le podrías hacer a nuestros pastores y nuestros líderes para involucrarse, ¿verdad?, en estos ya minutos finales? Llama a los pastores. La misión de la iglesia no es desarrollar o fundar megas iglesias. No. Ese es el grave error que ha cometido la iglesia de estos tiempos. La iglesia que yo conozco, la iglesia donde yo me convertí, es una iglesia de campo. Una iglesia que va a ver las necesidades de las personas. Mire, usted tiene que mirar simplemente la labor que muchas veces hace el gobierno y no imitarla. Porque después que se montan en la tribuna, se olvidaron del pueblo. Vuelven cada 4 años a ver su comunidad. Esa no es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia es estar en el campo. Mira, lo digo con mucho humildad. Yo tengo la bendición que en nuestra congregación nosotros recibimos todos los meses 4, 5 y hasta 6 vagones de suministro. ¿Qué yo hago, amado? Yo preparo un tipo shopping bags donde le colocamos, ¿verdad?, el nombre de la iglesia, etcétera, y en ese shopping bag le llevamos suministro a la comunidad. Y ahí le echamos Nuevo Testamento, le incluimos el brochure de la iglesia, le incluimos un tratado, le incluimos diferentes cositas. Y eso se lo llevamos a los hogares, se lo llevamos a las personas. Cuando una persona, ¿verdad?, pues vamos a ayudarla con la fundación, pues le llevamos también el chequecito, ¿verdad?, para cubrir su necesidad, y allí le llevamos una comprita, porque es que pensamos, mi amado, que la función de la iglesia es estar detrás de un púlpito, predicando, haciendo las mejores exégesis. La mejor exégesis está en la calle. Que la gente te vea, que la gente sienta que tú estás viviendo su dolor, su necesidad, la estás cubriendo. Y eso nos mandó el Señor. Yo le hago un llamado a la pastoral. Pastores, yo tuve cáncer. Hay pastores que están pasando por esto. Hay pastores que ya no están en la presencia, están entre nosotros, están en la presencia del Señor, que vivieron la experiencia de vivir este proceso. Qué bueno sería que cuando vayamos allí y alguien vaya allá al momento en que yo esté en esa caja, puedan decir, Rafi vio mi necesidad y nos ayudó. Que la gente te conozca, no porque eres el mejor o el mejor que predica, el que tiene mayor influencia, aleluya, para traer la gente a tu templo. No, que te conozcan por tu servicio, que te conozcan porque tú eres la mano extendida de Dios a la necesidad de aquellos que hoy necesitan de ti.
Hoy quizás son otros, mañana puede ser tú o uno de los tuyos. Yes. Quiero, ¿verdad?, agradecer al pastor Rafi por estar aquí, por sacar la mañana. Yo sé que el tapón es terrible de venir de Humacao para acá. Vivo todavía en Humacao, así que pastor en San Juan, pero vivo en Humacao. Gracias por estar aquí. Para mí era importante tener esta oportunidad de dialogar sobre esto, de ver también cómo hay entidades y pastores y líderes que están envueltos en el proceso de acompañamiento pastoral, en medio de las necesidades de la gente, en medio del dolor de la gente. Así que muchas gracias. Quiero, ¿verdad?, también invitar a cada uno de nuestros hermanos que se mantengan en sintonía con Triunfo 96.9, que nos pueden conseguir a través de las redes sociales, Jonathan García, a través de Aliento a las Naciones. También puede comunicarse con nosotros a través de todas las redes, a través de Facebook e Instagram, Aliento a las Naciones. Y el domingo, si no tienes un lugar donde asistir, puedes acompañarnos a las 10 de la mañana en nuestra escuela bíblica y a las 11 en nuestro servicio de celebración. Y antes de terminar, quiero, ¿verdad?, dejar el número de teléfono del pastor Rafael, 787-239-2827. 7827. 239-7827. Así que si usted necesita más información sobre así cómo involucrarse, cómo apoyar el proyecto, lo puede hacer a través de este número. Rafi también tiene Facebook, Rafael López, ¿verdad? Y lo pueden conseguir también a través de las redes sociales. Por favor, únase a este proyecto que yo sé que está cambiando vidas. Así que muchas gracias una vez más porque estuvimos en Hablemos en Contexto. Dios les bendiga. Hemos presentado Hablemos en Contexto con el pastor Jonathan García.